Bueno, vamos a hablar de los estudios epidemiológicos. Entonces, primero vamos a ver cómo se clasifican. Desde el punto de vista metodológico, los estudios se clasifican en experimentales y observacionales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el incidir sobre la población. Si ustedes solamente van a observar y de pronto medir ciertas cosas sin poner un factor de riesgo o un factor protector, están haciendo un estudio observacional. Si ustedes van a incidir sobre el factor de riesgo, van a incidir sobre un factor protector, es decir, van a estudiar pacientes y les van a dar ciertos medicamentos o ciertas cosas, ya están haciendo un estudio experimental. ¿Listo? Los observacionales pueden ser a su vez descriptivos y analíticos. ¿Listo? Si yo solamente observo y describo lo que está sucediendo en un momento de tiempo, yo estoy haciendo un estudio observacional descriptivo. Pero si yo estoy observando, comparando, tomando por ejemplo una glicemia, un peso, una talla y estoy comparando con otro grupo, yo puedo estar haciendo un estudio analítico. Miren que no es experimental porque no estoy incidiendo sobre el factor de riesgo o el factor protector, yo estoy dejando que las cosas pasen, pero en ese caso pueden ser analíticos. Entonces, desde el punto de vista metodológico se dividen en experimentales y observacionales. Experimentales incido sobre un factor de riesgo o un factor protector. Observacional solo miro y describo. Pero el observacional se divide en descriptivo cuando no estoy haciendo nada ni comparando, solamente mostrando una foto de lo que pasó. Pero si comparo o hago o incido en cuanto a tomar una muestra y esas cosas, ya puede ser un estudio de tipo analítico. Desde el punto de vista cronológico, los estudios se clasifican en transversales o de corte y en longitudinales. Entonces, ¿qué va a ser eso? Los estudios transversales son en un periodo de tiempo determinado. Ustedes dicen, por ejemplo, voy a hacer un seguimiento de los pacientes con SB que llegan a la Corpas durante 6 meses. Y yo los miro y en esos 6 meses, en ese periodo de tiempo, en esa corte, acuérdense, sin HE, en ese corte de tiempo yo estoy mirando solamente esos pacientes con SB. Esos son estudios transversales. Los longitudinales son los que sí se prolongan en el tiempo. Entonces yo puedo hacer longitudinal o retrospectivo o prospectivo. Un longitudinal prospectivo, por ejemplo, puede ser muchos estudios de los del Framingham son longitudinales prospectivos, que llevan muchos años estudiándolos, duraron mucho tiempo mirando y mirando y mirando. Y retrospectivos, pues es si yo cojo los datos de un periodo de tiempo hacia atrás, con base en datos que yo tenga. Y desde el punto de vista de las posibilidades al acercamiento de causalidad del proceso causal, es decir, el que más evidencia me da de causalidad, pues de manera progresiva, ¿cuáles son los que menos me dan causalidad? Pues los descriptivos, porque solamente estoy describiendo, no me da asociación. El cross-sectional o de prevalencia, que es transversal, pues me puede dar un poquito más porque estoy viendo un poco mejor que el descriptivo, es un poco más, puede llamarse es más analítico, es por ejemplo el que hicimos con nefropatía hipertensiva, miramos los pacientes en 6 meses, en 7 meses de febrero a agosto del 2016, cuáles tenían hipertensión arterial, miramos la tasa de filtración glomerular y los factores de riesgo. Ahí podíamos establecer un poquito más que si fuera meramente descriptivo. El que le sigue es el de casos y controles. Ya vamos a hablar de ese estudio un poquito más a fondo. El que sigue son los estudios de cohortes y por último, obviamente, el mejor, el que más causalidad me da, son los estudios experimentales. ¿Cuándo usar cuál estudio? Entonces, depende del objetivo que yo quiero y lo que yo voy a estudiar, ¿no es cierto? Entonces no siempre voy a poder empezar a hacer uno experimental, que porque es el mejor, que porque tengo plata o porque tengo tiempo, no. Tengo que mirar de acuerdo al problema que yo estoy estudiando cuál debo hacer y con cuál debo empezar. Por ejemplo, como dice aquí,
Cuando no hay un buen conocimiento sobre el problema, cuando la enfermedad es poco conocida o en ese país, porque podremos tener mucha literatura internacional de otras, en otros países de ciertas enfermedades, pero no, en nuestro país no tenemos estudios, por ejemplo, podemos empezar a hacer un estudio descriptivo, que se usa pues para explorar, establecer estas variables, para mirar las variaciones de tiempo, lugar y persona, para poder plantear una hipótesis o rechazar o demostrar alguna hipótesis de otros países. Acuérdense que en salud no todo está dicho y puede que lo que en China les da diabetes a nosotros no nos da. Entonces tenemos que hacer esos estudios descriptivos en ese caso. Si ya existe un conocimiento previo sobre los factores de riesgo y el efecto, y se tienen bases para buscar cómo activar los factores de riesgo, cómo prevenir el efecto, se plantean estudios analíticos experimentales. Entonces, si ya hay descriptivos, ya hay hipótesis, ya se ha demostrado algo de relación o asociación, o relación podemos hablar, pues podemos hacer una asociación, subirnos ya a un estudio analítico para establecer una verdadera asociación. Ahí me voy, acuérdense que ya me voy a ir a una escala mayor de causalidad. Pero si ya se hizo un estudio de asociación, me voy a ir a uno experimental. Entonces, el orden sería, primero, si no conozco el problema, descriptivo. Si ya lo conozco, pero no sé bien asociaciones, me voy a uno analítico. Y si ya sé el problema, ya sé descriptivo, ya sé asociaciones, me voy a uno experimental. Bueno, ya empezando entonces vamos a ver primero los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos nos pone al día, es decir, nos aumenta el estado del arte de cierta enfermedad. Se supone que cuando yo hago un estudio descriptivo de alguna cosa, de algún tema, se supone que en ese momento yo soy un experto en ese tema. Por eso es que es tan importante el marco teórico cuando hago un estudio. Entonces me orienta en el conocimiento de los eventos. Me pone al día, digamos, yo digo, ay, bueno, yo tengo un estudio de meningitis de los años 80, pues tengo que hacer uno nuevo descriptivo ahorita y ver cómo está la meningitis en Colombia. Su fundamento es la observación cuidadosa de los hechos. Es un registro objetivo de los hechos utilizando el mayor número de fuentes de información posibles. Y se relaciona con las variables de tiempo, lugar, persona y su interrelación. Ya les voy a explicar bien eso que quiere decir. Entonces, ¿cuáles son los usos más frecuentes de los estudios descriptivos? Entonces, como ya lo vimos, mejorar el conocimiento de determinados eventos, enfermedades o factores de riesgo en un área. Estudiar eventos de etiología desconocida y contribuir a una mejor clasificación de enfermedades. Estudiar eventos conocidos que presenten cambios en su comportamiento. Mantener actualizado el conocimiento del comportamiento de los eventos en las comunidades. Describir la historia natural y social de las enfermedades. También me sirve para identificar factores de riesgo posibles, generar hipótesis para realizar estudios analíticos. ¿Sí ven? Yo, digamos, describo y digo, ay, bueno, tengo tantos pacientes con falla renal o con enfermedad renal crónica, con tasa de filtración afectada. Y de esos, tantos eran hipertensos. Yo identifico la hipertensión como factor de riesgo. Y después digo, no, ahora voy a hacer un estudio analítico, unos casos y controles o un estudio de cohortes prospectivo para mirar si sí o no es verdad esa asociación. Identificar necesidades de la salud en las comunidades, ya esto es con las frecuencias. Proporcionar bases para administración y planificación de los servicios de salud y para su evaluación. Eso es lo que estamos haciendo con algunos grupos que estamos mirando. Oiga, ¿cuántos pacientes llegan con trauma cráneoencefálico? ¿Cómo se tratan? Ahí también podemos planificar servicios de salud, hacer guías de anticipación. Elaborar normas y procedimientos, contribuir a explicar la relación entre el evento y los factores biopsicosociales y ambientales que lo determinan o condicionan. Bueno, si vieron que aquí nosotros hablamos que en el estudio descriptivo debíamos usar el mayor número de fuentes de información posibles para que nuestro estudio sea verdaderamente bueno, tenemos que usar fuentes de información para poder llegar a este conocimiento del evento.
Entonces, miren, las fuentes de información se dividen en indirectas y directas. Las indirectas hacen referencia a estadísticas oficiales de los servicios de salud como morbilidad, mortalidad, letalidad, incapacidades, archivos hospitalarios, o sea, nuestros archivos, nuestro archivo de bioestadística de nuestra clínica es una fuente indirecta. Registros de programas, digamos, de hipertensos, diabéticos, registros institucionales en general, informes de clínicas, consultorio seguro, tránsito, fiscalía. Todos estos serían fuentes indirectas de información y eso es lo que nosotros hacemos. Fuentes directas, ¿qué serían? Encuestas directas a la población. ¿Cuáles son las encuestas directas? Por ejemplo, la encuesta de demografía y salud. Entonces son encuestas nacionales. El censo. Esos son fuentes directas. Lo que pasa es que en nuestro país estamos un poquito atrasados en esa parte, pero hay países donde censan cada 2 años y tienen unas fuentes directas muy bien establecidas. Pero nosotros acá, miren, de antropología, economía, geografía, agronomía, de educación, la de demografía, ambiente y transporte. Estas son fuentes directas, son más como de entidades estatales. Bueno, los estudios descriptivos basan entonces su proceso en la observación y análisis de las variables de persona, tiempo y lugar. Entonces aquí es donde les voy a explicar. ¿Cuál es la variable de persona? Pues la variable de persona sería todas las características de esta persona como tal. Si es masculino, si es femenino, qué edad tienen, qué ciclo vital está, qué estrato tiene, qué condición social, qué escolaridad. Todo eso es lo que yo voy a tratar de describir en un estudio descriptivo. En cuanto al tiempo, ¿qué será? Pues entonces tiempo de diagnóstico, hace cuánto está, todas esas variables de tiempo, saber en qué año epidemiológico, en qué mes, en qué tiempo, todo esto. Y lugar, pues ahí sí nos importa mucho saber la raza, saber el lugar de procedencia, los factores de riesgo asociados a tal sitio donde vive. Esos son los estudios lo que yo voy a hacer. Bueno, esto es con estudios descriptivos. Voy a hacerles ahora otro video hablando de los siguientes y así los videos quedan corticos para que ustedes los puedan bajar más fácilmente y los puedan ver mejor.